David. Bueno, yo soy David Patiño, trabajo en la empresa Endon y os voy a presentar lo que sería el proyecto Salatrof, como os decía, en sistema analítico de rendimiento agregado de trabajadores y robots en operaciones de fabricación. Me acompañan mis socios del consorcio, la empresa Ancora, Situm, Ledison y Beta, que dentro de un rato pasarán a presentarse también. Lo que vamos a ver hoy es un poco el estado del arte de lo que pasa ahora mismo en la industria 4.0, que es el ámbito sobre el que trabajaremos para este proyecto, y por ende la problemática actual en cuanto a eficiencia y a seguridad dentro de esta nueva fábrica de industria 4.0, ¿vale? La fabricación del futuro, pero que ya está aquí. Bueno, los miembros del consorcio, como os decía, que es lo primero que vamos a presentar para que veáis cómo encajan las piezas del por qué se ha montado este consorcio y cómo nos vamos a compenetrar y cómo van a funcionar las sinergias para el desarrollo de este proyecto que ha empezado este año. Bueno, no quiero olvidarme antes de empezar a hablar de nosotros, por decirlo así, que este proyecto es un proyecto subvencionado por GAIN, ¿vale? Por la Xunta de Galicia, con fondos europeos, fondos FEDER. Y, bueno, pues agradecer la oportunidad de recibir esta subvención para poder abordar este proyecto con mayores garantías. Como os decía, los miembros del consorcio somos Endon, Ancora, Situm, Ledison y Beta, amén de las subcontratas que nos van a prestar soporte en alguna de las tareas de las actividades del proyecto. Bueno, empezamos os cuento un poco quiénes somos en Endon, ¿vale? Endon es una empresa que tiene más de 17 años de vida, es una empresa gallega, es experta en servicios de tecnologías y sistemas de la información, ¿vale? Estamos formados por personas con conocimientos avanzados en tecnología de sistemas, comunicación, ciberseguridad y analítica del dato, que es uno de nuestros pilares en cuanto a core de negocio, la analítica del dato y la ciberseguridad, que posibilitan con garantías la garantía de éxito en proyectos de servicios más complejos, ¿vale? Entonces, ¿por qué estos pilares que os pongo aquí, comunicaciones, sistemas, ciberseguridad y soluciones Big Data? Pues por eso, porque son el core de nuestro negocio y en el ámbito de la ciberseguridad, pues prestamos servicios de ciberseguridad desde nuestros SOC CSIR en Santiago. Está certificado en el Esquema Nacional de Seguridad, en la ISO 27000, entre otros, ¿vale? Entre nuestro catálogo de servicios pues, destacan gestión y monitorización de eventos de ciberseguridad, detección y caza de amenazas, análisis y gestión de vulnerabilidades, respuesta a incidentes de seguridad, etcétera. En cuanto a la vertical de soluciones Big Data, que es lo que englobaría toda la parte de analítica del dato, gestionamos el ciclo de vida del dato completo, desde su aprovisionamiento, su procesamiento y su almacenamiento, hasta su consumo, ¿vale? Con un enfoque agnóstico en tecnologías y fabricantes. Estamos focalizados en integridad, calidad, seguridad y gobierno del dato. Adicionalmente, estos dos pilares se aunan en el IoT industrial, ¿vale? Que es uno de los puntos que se abordan también en este proyecto Salatrof. Es el ámbito del Internet de las Cosas en Industria 4.0. Estamos especializados en IoT industrial de transporte y Smart Building, realizando pues eso, integraciones entre Edge, gateways, sensores industriales, incluidos con sistemas embarcados, captura, procesamiento y almacenamiento en entornos cloud o premise. Y los otros dos pilares, comunicación y sistemas, pues en el ámbito de la infraestructura lo que tenemos es diseñamos arquitecturas, implementamos y gestionamos unas simples u otras complejas, dependiendo de lo que requiera el cliente, sean modulares, sean hiperconvergentes, definidas por software, etcétera. Así como soluciones de virtualización, también de almacenamiento, de redes, etcétera. Protegemos el dato y la información frente a desastres que permitan recuperar la actividad en tiempo necesario para la continuidad del negocio. Y también diseñamos e implementamos, así como también desplegamos y gestionamos redes de comunicaciones, las optimizamos y las soportamos de forma que se pueda continuar y garantizar su disponibilidad en el rendimiento. Adicionalmente, tenemos nuestras áreas de outsourcing, donde tenemos varios equipos especializados prestando servicios en cliente, y la parte que engloba servicios gestionados y servicios profesionales, por no ahondar en el tema, son muchas de las que anteriormente os he comentado. ¿Dónde estamos y cuál es nuestra historia? Como os decía, tenemos más de 17 años de historia, se fundó en 2004, estamos formados por Endon y de Nosso Consulting. Tenemos dos delegaciones en Santiago, la central y el centro de ciberseguridad, delegación en Vigo, en Castilla y León, en Sevilla, en breve tendremos una en Madrid y tenemos otra en Panamá, ¿vale? Para
para el mercado de LATAM y Caribe. Como veis, tenemos varios hitos especiales en nuestra evolución como historia, que no voy a ahondar en ellos, simplemente para que veáis que tenemos más de 17 años peleándonos día a día y ayudando a nuestros clientes. Con esto, lo que voy a hacer es ya dar paso a uno de mis socios, que es Ancora. Ancora se basa sobre todo en ayudar al trabajador, pero esto está claro que os lo va a explicar mucho mejor mi compañero Alexandre. Hola, Así que gracias. ya... Sí, como decías, ¿no? Nuestro foco principal o nuestro nicho de negocio está centrado alrededor de mejorar la experiencia de usuario del trabajador en la industria, que es un concepto que no se ha aplicado tradicionalmente a el mundo industrial, pero sí a otros mundos, ¿no? El mundo en general el mundo de la tecnología móvil y el mundo de la tecnología web, por supuesto. Y bueno, no se ha venido aplicando, pero cada vez lo vemos que es un concepto de diseño que cada día está más presente también en industria, ¿no? Y los grandes están llegando ya hacia él, con lo cual es algo que vamos a ver como muy presente en los próximos años, ¿no? Con lo cual nosotros trabajamos en el doble concepto, la usabilidad del trabajador y también la asistencia o la ayuda digital al trabajador para que sea más productivo, más eficiente y, bueno, en última instancia, más competitivo, ¿no? Cómo podemos usar tecnología para que el trabajador produzca mejor, produzca más rápido, produzca con más valor, ¿no? Y por tanto genere competitividad y no solo estemos en este mundo de la industria 4.0 en un ejercicio de automatización constante y de eliminación del trabajador, sino que entendamos que realmente el trabajador es un elemento que puede aportar mucha competitividad a la propia compañía o al propio producto que va a acabar llegando a los clientes, ¿no? Esta es nuestra filosofía empresarial, nuestra visión y bueno, pues como se puede ver es una visión que encaja perfectamente con los objetivos del proyecto, ¿no? Que al final pues no deja de ser o sea, no deja de ser un proyecto en el que buscar cómo mejorar los parámetros o los indicadores agregados, no solo de las máquinas, sino de las máquinas y los trabajadores como elementos que colaboran, ¿no? Es decir, no es cuestión de decir que no va a haber maquinaria, que no va a haber robots, que no va a haber elementos automáticos, es decir, va a haber esos elementos automáticos, esa maquinaria, pero va a haber trabajadores, ¿no? Y el objetivo tiene que ser combinarlos de forma lo más eficiente posible y, desde luego, generar indicadores agregados de ambos colaborando, ¿no? Que es un poco en alto nivel la filosofía de Saratrov, yo creo, como proyecto y que aparte está súper alineado, totalmente alineado con los cambios que está habiendo hacia lo que le llaman ahora la industria 5.0, ¿no? Y que supongo que, bueno, pues es algo que todo el mundo empieza ya a tener en mente. Nosotros, por hacer también un poco de historia, que no lo había puesto en las transparencias, pero también es importante, somos una spin-off de la Universidad de Vigo, de reciente creación, del año 2019. Nacemos como resultado de un proyecto de transferencia apoyado también por GAIN, que apoya también, como decía David, Saratrov. Bueno, pues nosotros venimos a su vez de un apoyo del programa Ignicia de GAIN, con lo cual, bueno, pues tenemos todo un historial de colaboración con la agencia. Y bueno, y poco más, ¿no? Y desde hace 2 años pues estamos peleando por construir lo que nosotros llamamos nuestro exoesqueleto virtual del trabajador, ¿no? Esa tecnología con la que ayudamos al trabajador. Si pasas, David, a la siguiente. Vale, ese exoesqueleto, que es lo que nosotros llamamos Ancora Worker Connect, pues al final es una herramienta software, bueno, pues un conjunto de componentes software que lo que construyen es una interfaz de usuario avanzado para el trabajador, ¿no? Un interfaz de usuario que permite la digitalización más eficiente del trabajador en la industria 4.0 y que tiene para nosotros tres palancas. La primera es que el acceso a la información tiene que ser lo más eficiente posible, es decir, que el trabajador tiene que estar
tiene que tener la capacidad de consultar la información que está en los sistemas de gestión de producción de la forma más eficiente posible, y eso no puede representar un problema. Digo, una pérdida de tiempo, un desperdicio digital que le llamamos nosotros, tanto para consultar como para proporcionar datos al sistema, ¿no? Después, que el trabajador tiene que ser capaz de utilizar la tecnología digital sin un entrenamiento específico o con el mínimo entrenamiento específico, porque si no es así, estamos limitando el acceso de los trabajadores a las nuevas fábricas, ¿vale? Es decir, estaríamos limitando o descapitalizando la propia capacidad de la compañía de disponer de sus trabajadores para producir, porque solo podría producir con aquellos trabajadores que fuesen capaces de entender y utilizar complejos interfaces de usuario, y ya sabemos que eso limita a un montón de trabajadores. Y por último, tenemos que aprovechar que tenemos al trabajador digitalizado para utilizar esa tecnología para proporcionarle ayudas, ¿no? Y ahí nosotros proponemos un asistente inteligente, ¿no? Y en ese contexto, pues es donde, digamos, Alatrof para nosotros es una pieza más, es una pieza que nos permite generar, bueno, pues a través de toda la información que estamos intercambiando con los sistemas para el trabajador, nos permite generar indicadores de valor para mejorar la productividad del trabajador, ¿no? Que al final es nuestro objetivo en el proyecto. Y si pasas, bueno, ya por último, pues un vistazo de cómo es Ancora Worker Connect a día de hoy, una interfaz de usuario modular donde tenemos distintos casos de uso en función de cuál es el proceso que el trabajador tiene que desempeñar, donde hay una tarjeta tipo Kanban que refleja la operación actual y que da acceso a toda la información digitalizada, y que es como el centro de operaciones que sustituye a lo que serían los bonos de trabajo o las hojas de herramientas o la documentación en papel, por una interfaz digitalizado que permite que el trabajador esté permanentemente accediendo al sistema, ¿no? Nosotros, de forma transparente, para que el trabajador no tenga que estar reportando tiempos, reportando avance de producción, reportando bueno, pues a las cosas que en captura de datos se suele pedir para poder hacer el seguimiento de la producción, pues evidentemente nosotros vamos haciendo esos reportes parciales conforme va llegando o el trabajador va indicando pues que avanza la siguiente orden, que avanza el siguiente proceso, pues nosotros vamos dando producciones parciales, vamos reportando los tiempos de ejecución del proceso, etc., 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 para que los sistemas puedan estar actualizados, pues no en tiempo real, pero en algo próximo a tiempo real, ¿no? Y de esa generación de datos, y con el objetivo del proyecto Saratrov de mejorar la generación o los datos que podemos capturar a través de Ancora Worker Connect, ¿no? Para poder generar esos indicadores, pues lo que vemos es la evolución de nuestro producto a través del proyecto. Y nada más. Perfecto. Bueno, muchas gracias, Alexandre. Vale, ahora le voy a dar el turno de palabra a mis compañeros de Situm. Situm, bueno, se une al proyecto en uno de los puntos clave del mismo, porque su core de negocio es el posicionamiento en interiores. Entonces, bueno, te cedo la palabra para que lo cuentes tú mejor, que es de lo tuyo. Gracias, David. Bueno, pues como bien acaba de apuntar, nuestro negocio es básicamente el desarrollo de soluciones, ¿no? Basada en posicionamiento de interiores. Somos una empresa relativamente de reciente creación. Tenemos una vida de 6 años como empresa, aunque sí que es cierto que lo que fueron las investigaciones que dieron lugar al algoritmo de posicionamiento en interiores, que fue un poquito el origen de todo, pues de eso hace probablemente más de 10 años. Estas investigaciones fueron desarrolladas por 3 de nuestros socios fundadores, doctores en robótica, durante su estancia en el CITIUS. De hecho, nosotros somos una spin-off de la USC, ¿no? Bueno, durante esa investigación se descubrió algo se desarrolló algo que en aquel momento pues, prácticamente no existía a nivel internacional, que era cómo superar la limitación del GPS, ¿no? En interiores, que no funciona, con lo cual no se podía guiar a visitantes o monitorizar a equipos de trabajo. Y a partir de ahí, pues todas las ventajas que esto suponía, ¿no? Tanto en la experiencia de nuestros clientes como en la productividad y eficiencia, ¿no? de los procesos. Decimos que proporcionamos soluciones
porque al final, en función de los mercados a los que nos dirigimos o los clientes con los que trabajamos, pues les interesa una solución u otras. Todas descansan sobre lo mismo, que es nuestra plataforma, Situm IPS, IPS Interpositioning System, ¿no? Y en cualquier caso, sí que es verdad que la primera de las dos grandes soluciones que veremos a continuación fue el guiado, ¿no? A partir de ahí se desarrolló la plataforma. Para guiar, lo primero que tienes que hacer es localizar, pero también es verdad que una vez que localizas puedes guiar o puedes monitorizar para saber por dónde va, ¿no? La gente. Y ahí fue cuando empezamos a meternos un poquito más en la monitorización de empleados. Y siguiendo un poquito por esta senda de monitorización, pues terminamos también localizando y monitorizando vehículos industriales y otro tipo de activos, ¿no? Pues durante estos 6 años, todo este desarrollo nos ha permitido tener presencia en más de 70 países en todo el mundo. Más de 2.000 desarrolladores han utilizado nuestra tecnología bien como clientes o bien como desarrolladores que están probando nuestra solución, porque bueno, es una de las claves para que ir penetrando en los diferentes mercados y con los diferentes partners, muchos de ellos integradores, el ofrecer en formato gratuito una versión de prueba, ¿no? Si pasas a la siguiente diapo, David, pues explico un poquito más lo que es el core que mencionamos al principio, que fue el origen de nuestra empresa, ¿no? La base tecnológica pues fue un algoritmo. ¿Qué hacía este algoritmo? Localizar en interiores teléfonos móviles. El origen de todo surge en el teléfono móvil, ¿no? Y lo muy diferenciador de este algoritmo es que no necesitaba ninguna infraestructura adicional a la que ya existía en el edificio. ¿Por qué decimos esto? En todos los grandes edificios había redes Wi-Fi. Entonces nosotros lo que hacemos con este algoritmo es captamos las señales del entorno, que no solo son las redes Wi-Fi, aunque estas tienen un peso muy importante porque también recogemos la señal Bluetooth, incluso lo que son los datos del campo magnético, que son específicos en cada punto del edificio, y todo eso lo fusionamos con los datos que nos proporcionan los sensores inerciales del teléfono móvil, ¿no? El giro, el magnetómetro, los diferentes sensores que hay. A partir de ahí los procesamos y sabemos dónde está ese dispositivo a localizar y, por consecuencia, la persona que lleva ese dispositivo. Y una vez que sabemos dónde está, pues ya podemos decirle qué camino tiene que seguir, hacia dónde quiere llegar, o simplemente podemos monitorizarlo. Estas son las dos principales casos de uso, que lo veremos en la siguiente diapositiva. Uno está enfocado al usuario final visitante y es pues lo que habitualmente conocemos con otras funcionalidades, pues tipo los GPS de los coches o Google, que lo hace también tanto para vehículos como para personas. Pues nosotros hacemos lo mismo, pero lo hacemos en interiores. También lo podemos ofrecer en exteriores, pero lo realmente diferencial es en interiores. Y la otra que comentábamos, bueno, ahí había un GIF, aunque no está funcionando, está relacionada con la monitorización y gestión de equipos de trabajo. Una vez que sabemos dónde está esa persona, pues podemos monitorizarla durante todo el proceso de fabricación. Ahí está. Entonces, eso lo que nos permite es detectar en tiempo real, en todo momento, dónde está ese trabajador, independientemente de en qué planta esté, incluso independientemente de que haya cobertura o no en ese sitio. Señal Wi-Fi. ¿Por qué? Bueno, también hemos desarrollado ciertas características que permiten que luego en ese volcado se pueda reproducir eso. Si sabemos dónde está ese trabajador, también lo que podemos hacer es analizar con diferentes funcionalidades qué trayectorias ha seguido. Con un poquito más de trabajo por encima, pues también podríamos decirle a ese trabajador, cuando está en ese punto, qué tarea tiene que realizar, llevar una cuantificación de todas esas tareas. Entonces, lo que son las posibilidades que ofrece localizar y monitorizar a los trabajadores son enormes. Tanto para la productividad de los procesos que se realizan como incluso para la seguridad de los propios trabajadores. Hay funcionalidades como el botón del pánico o la alerta del hombre caído que lo que hacen es detectar incidencias, en un lado, activadas por el propio trabajador, pero en el otro, en el caso del hombre caído, simplemente pues localizando, analizando los sensores, sabe si se ha producido una incidencia importante. Esta monitorización de cara a lo que es el proyecto Sagatrof es muy importante porque aparte de lo que es la localización, es lo que nos permite
ir recogiendo todos esos datos de posicionamiento en interiores, agregarlos y combinarlo con el resto de soluciones aportadas por el resto de la empresa, ¿no? Entonces podemos contribuir también en lo que es la obtención de todos esos datos. Y creo que no, nada más por nuestra parte. Hay una diapo más. No, ese ya está. Era el Ya otro. estamos. Pues nada más por nuestra parte. Muchas gracias. Perfecto. Muchas gracias, David. Pues nada, ahora le voy a dar paso a nuestro compañero del Edison, ¿vale? Que, bueno, el encaje en este consorcio, como iréis viendo y como aún así, de todas formas, os explicaré luego las sinergias. Como el Edison está centrada en toda la parte de robótica, brazos articulados, etcétera, pues con eso, en este consorcio, para el proyecto Salatrof, cubrimos lo que os acaba de decir David, ¿vale? La parte de posicionamiento en interiores, la parte de búsqueda de optimizaciones y eficiencias en máquinas, la parte de búsqueda de optimizaciones y eficiencias en personas, con Ancora, y así vamos hilando toda la madeja, ¿vale? Entonces, nada, le cedo la palabra a mi compañero y que os explique mucho mejor cuál es su core de negocio. Hola, buenos días a todos. Gracias, David. Pues, ¿qué tal, Fran? Bien. Como bien has comentado, la verdad, un poquito nuestra parte de este proyecto es la que pertenece a los autómatas y a los robots, ¿vale? El Edison IT es una ingeniería que lleva más de 10 años trabajando a primer nivel de programación industrial y de automatización, ¿vale? Automatizamos procesos también en las fábricas que tenemos un poquito por aquí en los alrededores, pero nuestro core principal es la programación de robots industriales, y eso es lo que llevamos haciendo pues muchos años, en muchas plantas y en muchos países, por suerte, la verdad. Veis ahí un poquito la evolución prepandemia, ¿vale? Esto es pues cómo evoluciona nuestro sector. Como veis, crece año a año de una manera casi exponencial, y es un poco la muestra de cómo está evolucionando la tecnología, de cómo está evolucionando la programación y la producción. Esa transformación que comentaba antes Alessandre del 4.0 ya casi al 5.0, pues es lo que repercute después en la industria y en las inversiones que toca desarrollar a las principales fábricas, ¿vale? Pasa por favor la diapositiva, David, y comento un poco con mayor detalle qué es lo que hacemos y lo que sabemos hacer. Como podéis ver, nosotros tenemos 6 líneas de negocio. Las 2 principales y las 2 primeras son la programación de robots y cobots, que son los robots colaborativos que tan de moda llevan estando unos años y que han aportado un nuevo punto de vista y una perspectiva de automatización totalmente diferente. Ya no solo es un elemento, vamos a llamarle enjaulado, dentro de una fábrica, sino que ya es un compañero o un colaborador de esas personas en determinadas tareas que por penosidad, por accesibilidad, por múltiples factores, pues se prefiere que lo realice un robot antes que una persona. En este caso ya te digo que han aportado mucho y seguirán aportando porque no dejan de evolucionar en cuanto a soluciones tecnológicas. La programación de autómatas o de PLCs pues es el cerebro, vamos a llamar, de una celda, ¿no? De una línea. Y nosotros ahí también tenemos experiencia de programación en múltiples marcas, en múltiples generaciones y en múltiples lenguajes, que es un poco lo que caracteriza este sector. Hacemos integraciones, como decía, de automatización de procesos. El cliente viene y nos pide automatizar determinadas operaciones. Pues ahí estamos nosotros como ingeniería para tratar de aportar una solución. Hacemos cosas de seguridad industrial en cuanto a seguridad de trabajadores, de procesos, nuestras propias celdas, bueno, todo lo que deriva un poquito de esas nuevas instalaciones. Hacemos también formación especializada bajo demanda de programación. Es un mercado que está evolucionando constantemente. Hay nuevas generaciones, nuevos lenguajes, nuevos estándares y es lo que nosotros tenemos la obligación de estar al día y de posteriormente transmitir a nuestros clientes para que su personal de mantenimiento, su personal de programación pues pueda operar con toda esta tecnología. Y luego pues participamos en proyectos de I+D, como es este caso. Y bueno, hemos hecho numerosos desarrollos, pero el que nos ha traído un poquito hasta aquí es el que os voy a explicar en la siguiente diapositiva. David, por favor. Que es un proyecto que nosotros llamamos el IOR, que era el IoT pues aplicado a los robots. Los robots podemos decir que incluso actualmente, pero cada vez menos, es un elemento aislado dentro de una línea, ¿no? Y dentro de esa línea pues también está aislado dentro de una fábrica. Cada vez hay más elementos de interconexión, pero hace unos años
pues no había, no existían. ¿Y qué pasaba además? Que toda esta información que se extraía o que se podía extraer de los robots no siempre se hacía. Era totalmente diferente dependiendo de la marca, de la generación y de cómo el programador lo había hecho en su momento. Entonces esto suponía más que problemas, que sí, lo que pasa es que estaban ya estandarizados en cuanto a mantenimientos, en cuanto a posibles recambios, a problemas de programación. Lo que no se podía era ni predecir ni estandarizar, ¿vale? Dependía un poco cada fábrica de lo que había hecho cada uno de los integradores y a su vez de lo que habían integrado en cuanto a marcas y generaciones de robots, con lo cual eso era un verdadero caos que todavía a día de hoy existe, pero que, bueno, que convive, digamos, y que nosotros tratábamos de aportar una solución. Este proyecto lo que pretendía era unificar la programación, sobre todo la extracción de todos esos datos que hay a nivel de los robots, traducirlos a un lenguaje común y abierto mediante OPC-UA y a su vez pues, poder volcarlos a una plataforma que el cliente tuviera a su disposición. Luego, a partir de ahí, pues ya hay otras empresas que como habéis comentado, hacen mucho mejor toda la gestión de esos datos, todo el almacenamiento y toda la seguridad que de ellos es necesaria. Entonces, bueno, yo creo que esta experiencia a nosotros lo que nos ha servido es para ver que a pesar de que sí que se estandariza, para nosotros una parte muy importante porque es la que dominamos, dentro del ecosistema de una planta, pues todavía falta mucho por monitorizar, por unificar y por facilitar al propietario de esa planta y al que realmente hará útiles esos datos y la forma de extraerlos. Entonces, bueno, eso es un poco lo que nosotros aportamos, lo que pretendemos extraer de este proyecto y hasta ahí nuestra participación. Yo creo que es un proyecto muy ambicioso y que aportará mucho dentro de una fábrica y dentro de la productividad de cada una de ellas. O sea que vamos a ir a por ello. Genial. Muchas gracias, Fran. Nada. Vale, y ya por último, pero bueno, no por ello menos importante, nuestros compañeros de Beta, que como habéis supuesto, visto todas las patas que entran en liza en este proyecto, gracias a ellos vamos a tener la oportunidad de todos estos desarrollos e integraciones que se englobarán dentro de un foco común, que es el proyecto Saratrov, poder desplegarlos y probarlos in situ con un piloto en sus instalaciones de fabricación. Entonces, por favor, Viviana, contadnos un poco qué hacéis vosotros, ¿vale? Para que la gente lo sepa también y cómo aplicará todo esto en vuestro futuro. Ok, vale, gracias, David. Bueno, yo soy Viviana Rodiño, soy la CEO y fundadora de Beta Implants. Beta Implants es una empresa que nació en 2013, actualmente estamos en Salvaterra do Miño y nos dedicamos al diseño y fabricación de implantes para el sector veterinario. Abarcamos toda la cadena de valor, por lo que podemos fabricar implantes para cualquier caso. Hemos hecho casos para perros, para gatos, para tigres, para monos, para buitres, para todo lo que no tenga solución, nosotros lo damos. Entonces, proporcionamos tanto implantes de catálogo como implantes específicos para los casos más complejos. Contamos con un equipo de ingenieros especializados en biomedicina que asesoran a los veterinarios y le ayudan en la planificación quirúrgica para garantizar el éxito de las cirugías. Entonces, como podéis ver en la siguiente diapositiva, que os ponemos el esquema de la cadena de valor, nosotros diseñamos, fabricamos y vendemos implantes, se los proporcionamos al cliente, pero cerramos el círculo con una apuesta fuerte en I+D. Con esto conseguimos proporcionar implantes que no existen en el mercado y estar continuamente pues, reinventándonos. Ahí a la derecha podéis ver un caso de éxito, ¿vale? Es un ejemplo para que podáis entender bien lo que hacemos. Nosotros, bueno, en este caso es Sansa, es ese gatito, ese bulto que le veis en la cabeza no es un tumor, es el cerebro, ¿vale? Tenía una malformación de nacimiento. Eso motivaba que el cerebro le faltaba un fragmento de cráneo, el cerebro le salía por fuera, entonces nació así, hubo que esperar a que creciera y bueno, esto le conlleva serios problemas, pues estaba quedando ciego, tenía ataques epilépticos y además convivía con otros gatos, lo cual cuando jugaban o demás, pues no podía hacer una vida totalmente normal. Cuando tenía 7 meses y acabó el desarrollo, Sansa ya estaba ciega y pues decidimos hacer algo, ¿no? Entonces
Primero en la parte de asesoramiento biomédico le hicimos un análisis del TAC y una reconstrucción anatómica para poder ver cómo podíamos darle a Sansa una vida normal. Y en las imágenes que veis debajo, en las de la izquierda, es la reconstrucción del 3D del cráneo, y lo rosa es un casquito, ¿vale? Le hicimos un casco en un material biocompatible, y que en la derecha podéis ver que lo imprimimos en 3D el cráneo y probamos el casco antes de la cirugía para ver que se adapta perfectamente a la anatomía del caso. Entonces, en la siguiente imagen podéis ver a Sansa después de la cirugía. Hoy en día es un gatito que hace una vida totalmente normal, ya ha recuperado la visión, convive con sus amigos gatos estupendamente, y son el tipo de cosas que hacemos, ¿vale? Tanto para casos de traumatología, pues cuando hay atropellos o caídas o algún accidente, casos de ortopedia, como por ejemplo pues el ligamento cruzado anterior roto, como los futbolistas, pues a los perros también les pasa, también les hacemos el implante para hacer esta reconstrucción, o casos como el de Sansa, pues más maxilofaciales y con otro tipo de casuística que si no existiéramos nosotros, pues estaría condenado al sacrificio, ¿vale? Actualmente estamos, bueno, podéis ver en el círculo, ¿no? Esta es nuestra cadena de valor. A día de hoy estamos en fase de certificación de la ISO 13485, que es la ISO de productos sanitarios. Un aspecto crítico de esta ISO es la trazabilidad de productos, ¿vale? Es garantizar quién está en contacto en cada momento con el producto para garantizar que no se ha roto la cadena sanitaria. Entonces, nuestro papel en el proyecto es el validador industrial para integrar soluciones 4.0 en la cadena productiva, consiguiendo tanto la trazabilidad de trabajadores como de productos. En el año 2019 tuvimos una subvención de InnovaPM por parte del GAIN, y con esta subvención pues desarrollamos un departamento propio de I+D. La evolución natural de este proyecto de InnovaPM es la participación en un proyecto como Saratro, en el que ahora que ya tenemos el departamento y ya podemos asumir un proyecto de estas envergaduras, pues podemos colaborar e implantar nuevas soluciones 4.0 en nuestra cadena productiva. Y ahora ya le doy la palabra a David, que va a contar como las actividades propias del proyecto. Muy bien, muchas gracias, Viviana. Vale, pues efectivamente, vale, todas estas patas o todas estas verticales que acabáis de ver, pues se integran en los objetivos del proyecto, ¿vale? Diversas herramientas 4.0 a través de una metaplataforma interoperable, ¿vale? Con acceso, autenticación, autorización, almacenamiento y gestión de datos. ¿Esto qué quiere decir? Realmente, lo hemos comentado previamente, creo que ha sido Alexandre, la llegada de la industria 4.0 ha favorecido la creación de múltiples herramientas orientadas a verticales concretos, ¿vale? De operario, de localización, de robótica, que proporcionan información de valor a los usuarios, pero que no interactúan ni comparten información de manera conjunta. Y el objetivo de Salatrof es justo este, ¿vale? Proporcionar una metaplataforma interoperable que permita fácilmente la incorporación de otros casos verticales, como los que vienen en este proyecto, ¿vale? Sería la verticalidad del posicionamiento en interiores con Situm, la verticalidad de la experiencia de usuario con Ancora, la verticalidad de la operación con robots del Edison, y para que se pueda con ello crear analíticas avanzadas a partir de los datos aportados, ¿vale? El acceso a los datos pues será a través de autenticación o autorización, es decir, no todo el mundo puede ver todos los datos, y lo que se buscará es la obtención de insights y sinergias combinadas. ¿Por qué? Porque, a ver, hay que tener en cuenta que la combinación de datos que provienen de fuentes de información heterogéneas permiten mejorar la toma de decisiones en todos los niveles dentro de una fábrica, y eso es lo que buscamos. O sea, eso es lo que comentaba tanto Alexandre como creo que era, no sé si Fran o David. Cuanta más información tenemos de distintas fuentes que hemos normalizado para que ello sea posible analizar de forma conjunta, mejor será la toma de decisiones, por ejemplo, con foco económico, es decir, para optimizar procesos, para optimizar rendimientos, etc.
Entonces, partiendo desde el personal de planta hasta los responsables directivos dentro del propio proyecto, pues eso, se van a intentar crear nuevos análisis cruzados que permiten mejorar la influencia de cada uno de los actores dentro de este proceso productivo. Lo tradicional es utilizar indicadores como el OEE, para el que no lo sepa, Overall Equipment Effectiveness, para medir la eficiencia operacional de una línea. Se desagrega la disponibilidad, se desagrega el rendimiento y la calidad, pero claro, se desconoce la influencia a bajo nivel de esos parámetros en otras actividades. Entonces, lo que intentaremos es sacar mayor valor de todos estos datos para combinando las fuentes de entrada para poder obtener mayor información y que las decisiones se tomen con mayores garantías. Vale, entonces, las actividades del proyecto, hemos simplemente en esta presentación desagregado llamémosle la brocha gorda, ¿vale?, de lo que son las líneas de actuación dentro del proyecto, que sería el diseño y desarrollo de una metaplataforma de analítica avanzada para el tratamiento de datos automatizado de equipos, personas y procesos productivos, que es una de las cosas que os he estado explicando ahora, bueno, con varios ejemplos de visualización. Diseñar un módulo de insights de entorno próximo mediante analítica de datos que suponga un salto cualitativo en la competitividad del trabajador. Sí, eso David, es un poco lo que comentaba antes en la presentación, ¿no? Nuestro objetivo se encuadra mucho en esa actividad de cómo generar o cómo maximizar la generación de datos, que es fundamental, ¿no?, en todo el proyecto, ¿no? Es decir, cómo podemos generar más datos al respecto de lo que está pasando en la fábrica, tanto con robots como con trabajadores, y después cómo podemos combinarlos. En nuestro caso específico, digamos, tenemos un objetivo interno de cómo generar más datos del trabajador y un objetivo cruzado, que es cómo generar más datos combinando las otras fuentes, ¿no?, tanto las de localización de Situm como la de las provenientes de las máquinas y los robots, ¿no? Entonces, cómo explorar esas fuentes de datos para generar ese módulo que llamamos módulo de insights de entorno próximo, ¿no?, que es un nombre así un poco fantasioso. Ni tan mal. Sí, vale, estrella de la muerte. Vale. Luego, también generaremos insights de información geoespacial, de la movilidad de los activos, de los activos móviles, que serían trabajadores, robots y tal. Ya os lo acabo de comentar también en líneas generales, pero bueno, por si aportar algo, nuestro compañero de Situm, mi tocayo David, si no, bueno, viene a ser lo que os decía, ¿vale? Es intentar combinar en esta vertical para mejorar con piezas de analítica los datos de posicionamiento y la información que va relativa a ellos, que luego se utilizará en insights combinados. No sé si quieres comentar algo. Pues nada, lo nuestro básicamente es el posicionamiento. Es el dato mezclado con el espacio. Y entiendo que al final, si es una tarea que se va a desenvolver en un espacio, pues es fundamental, ¿no? Saber durante cuánto tiempo y cómo se produce. Sí, luego comentaré un ejemplo que puede ser útil, o lo voy comentando ahora. Bueno, espera, comentamos esto primero. Vale, la otra vertical sería los insights de productividad de los robots y maquinaria industrial, que sería la vertical del Edison. Simplemente por si Fran quiere comentar algo, aunque yo creo que está bastante claro con todo lo que hemos hablado, para mejorar la productividad, los mantenimientos, los rendimientos en la interacción con los procesos de fabricación. Vale. ¿Quieres comentar algo, Fran? Nada, Vale. simplemente aportar que la principal problemática que hay es, como ya he comentado, el tratar de homogeneizar todos esos datos y los lenguajes de ellos, porque en función de todo lo que puede haber dentro de una fábrica en cuanto a autómatas, robots y demás, es difícil, diferente, y lo complicado es eso, que salga todo en un flujo, digamos, homogéneo para que luego pueda producirse ese análisis, y ese análisis, pues como comentas, que pueda extrapolarse hacia futuro para hacer ya pues, mantenimientos predictivos, predicciones a nivel de fabricación, posibles problemas, emergencias, bueno, todo ese tipo de cosas que aportan realmente valor a un director de producción, un director de planta. Eso es. Vale, perfecto. Vale, con esto lo que buscamos es generar el conocimiento sobre la aplicación de las tecnologías 4.0 de análisis de datos basados en inteligencia artificial y enfocado en los procesos productivos. Vale.
Entonces, aquí es donde quería llegar para desagregar los roles y las actividades de cada uno de los socios del consorcio. ¿Vale? Ancora, la vertical de Ancora está focalizada en trabajar el trabajador conectado y aumentado y la eficiencia del trabajo en relación al entorno. Situm, la vertical de Situm, sería la fusión sensorial e inteligencia artificial para obtención de información geoespacial. Ledison, eficiencia operacional de robots mediante técnicas de inteligencia artificial. Endon, diseño e implementación de esta metaplataforma que os comentaba, que recibirá todos los datos. Y la búsqueda de insights de rendimiento cruzado. Y Beta será quien aporte las instalaciones para el caso de uso y pruebas de aplicación de las tecnologías. Vale. Todo esto se enlaza y las sinergias son claras si lo pensáis desde un punto de vista global de lo que pasa en una planta de fabricación. Es decir, hay robots, hay personas. Con este proyecto lo que buscamos es que los robots estén posicionados y monitorizados y las personas lo mismo, para poder hacer búsquedas cruzadas por un lado y mejoras individuales en cada vertical por otro, de qué está pasando en cada punto concreto cuando un trabajador o un robot está haciendo algo y no lo está haciendo igual que hace un rato o que el día de ayer cuando siempre tendría que hacer lo mismo. ¿Vale? Y eso, como os decía antes, es algo que nos está midiendo. Sí, perdón. Al final es intentar buscar, o sea, por un lado generar datos suficientes más allá de los tradicionales y por otro lado buscar esos datos, esos indicadores de los que intentar deducir la variación o las variaciones en la eficiencia de la producción provenientes de cualquiera de los elementos que están dentro de la planta de producción, que no siempre son las, o sea, perdón, que no siempre, que no solo son las máquinas, es decir, que son las máquinas, las personas y sus interacciones. Es decir, y los condicionantes externos a esas interacciones. Entonces, bueno, pues eso es lo que vamos a intentar encontrar. Otra Otra cosa es que encontremos. Sí. Que encontremos, ¿no? Pero el objetivo es encontrarlo, ¿no? Es decir, como la interacción entre pues, una cosa que hemos hablado mucho, ¿no? Cuando preparábamos las interacciones entre las personas y su posición, ¿no? Y los caminos que realizan y el efecto en la productividad o al revés, el efecto en la productividad o lo que está sucediendo en la máquina con los recorridos que después tienen que realizar las personas asociadas a eso, ¿no? Que nos puedan ayudar a identificar problemas cruzados, ¿no? Es decir, una pérdida de rendimiento en una máquina se puede manifestar en un incremento de la movilidad o de otro tipo, ¿no? Entonces buscar este tipo de correlaciones para poder deducir cosas, ¿no? Exacto. Vale. Y bueno, ya por último, el impacto del proyecto, pues bueno, dentro del marco en el que nos movemos, pues es un proyecto tractor de la industria 4.0, busca también potenciar el sector biotecnológico, el desarrollo de tecnología gallega para la industria 4.0, el posicionamiento de la industria gallega en la vanguardia de la industria 4.0 y sin olvidarnos del RACE 3 para Galicia, que en este caso sería potenciar el modelo industrial sustentado en la competitividad y el conocimiento. Vale, ahora sí que ya casi os invitaría que con todo lo que os hemos contado hasta ahora, que preguntéis lo que consideréis, que seguro que con eso focalizamos mucho mejor el discurso y lo que os haga falta. Moitas gracias, David, e ao resto dos membros do consorcio do proxecto Saratrof. Sí, vamos a ver se alguén se anima no chat a trasladarnos algunha pregunta e se non, bueno, pois recordamos que está habilitada unha sala para conectar con vos e poder trasladarvos as preguntas de forma máis personal que consideren. Vamos a esperar uns momentos, animamos a xente que está en YouTube a ver se ten algunha dúda ou algunha aclaración para facervos. E se non, bueno, pois é que quedou todo estupendamente claro. Iso é boa señal. Bueno, pois, se nadie se anima, recordamos que está no chat a ligazón para acceder a esa sala que
que habilitamos. Estamos mirando ahora o contacto dos membros do consorcio do proxecto Saratrof. E nada, aos espectadores agradecemos que cubran en internet a enquisa de satisfacción que aparece no chat. E nada, moitas grazas pola vosa atención e animámosvos a asistir ás seguintes sesións do Gallastec. Moitas gracias e nada, habilitamos ahora entón a sala. Perfecto. Muy bien, pues nada, desde o noso lado, pues moitísimas gracias a todos por asistir e ao Gallastec.